Eh, Ustedes habían visto con el doctor Balbuena que él habló de suplementar, de usar un suplemento en una vaquilla en pastoreo que estaba consumiendo como suplemento semilla de algodón. Y decía que era el 5% del peso vivo. En este caso, si yo quisiera saber cuánto significa eso, ¿cómo hago el cálculo? Ya sé que él lo dijo y que ustedes lo van a hacer esto muy rápido porque es fácil hacer esa cuenta. Pero, ¿cuál es la mecánica para hacer, para resolver? Yo tengo como dato general, ¿qué dato tengo que tener? ¿Sí? Cuéntenme. Tengo esa vaquilla que tiene 200 kilos y el consumo es una proporción de los 200 kilos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 200 kilos de peso vivo, como le decía, ponemos las unidades, ¿sí? Y está consumiendo 0,5% del peso vivo, perdón, ¿cómo hago la resolución? ¿Eh? Lo que yo sé es que ese 0,5%, ¿qué me dice? Es 0,5 kilos en 100 kilos, ¿o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porcentaje, ¿qué quiere decir? Es una proporción de un 100. En este caso es 0,5, si lo llevamos a kilo para tener las mismas unidades, y porque la respuesta que nosotros queremos saber es cuántos kilos de semilla de algodón consume, cuántos kilogramos de semilla de algodón consume, nosotros vamos a razonar de esta manera. Consume 0,5 kilos de semilla de algodón cada 100 kilos de peso vivo del animal. ¿Sí? Si el animal tiene 200 kilos, ¿cuánto consume? Es mi incógnita, ¿o no? ¿Está bien? ¿Les parece que ese es el razonamiento? Por ahí está dado vuelta la forma tradicional de hacer la regla de tres simples, por la forma en que fui razonando. Lo cambiamos y este es el razonamiento. Saquemos los datos acá que los tenemos en el enunciado para no confundirnos. Y tenemos en 100 kilos de peso vivo consume 0,5 semillas de algodón. En 200 kilos de peso vivo, X. ¿Cuál va a ser la cuenta? Doctor, 200, sí. preguntan por ahí, surgió si se puede hacer el mismo cálculo en porcentaje, asumiendo que los 200 kilos son el 100%. Como poder se puede, pero no es la forma. ¿Eh? La forma de calcular es eso. Yo estoy llevando a 100 kilos, ¿sí? Y eso es lo que me hace el razonamiento más lógico. Estoy trabajando en kilos con kilos, no estoy mezclando kilos con porcentaje, ¿sí? Como yo lo llevo a 100, finalmente me va a dar un resultado que yo lo puedo asimilar al porcentaje, porque lo tengo en 100, ¿sí? ¿Me Sí, explico? ya muchos están dando el resultado del cálculo. ¿Cuánto les dio? Un kilo de semilla de algodón les da. Perfecto. 1 kilo de semilla de algodón, ¿sí? Entonces yo tengo ahí una manera rápida, fácil de calcular cuánto tengo que darle. ¿Qué pasa? Hoy teníamos ya resuelto el problema. Ahora, porque el doctor nos había avisado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que es una vaquilla de 320 kilos que estoy queriendo que entre en servicio ahora en la próxima primavera y le estoy dando 0,8% del peso vivo? La mecánica es la misma. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Voy a cambiar solamente los números que necesito utilizar. ¿Sí? 320, 0,8, en 100 kilos son 0,8 kilos de semilla de algodón. En 320, X. ¿Quién me cuenta el resultado?
Por acá dicen 2,56 Ajá. kilos, ¿verdad? De Mejor que semilla de lo hagan, algodón. está, mejor que lo hagan ustedes porque yo de ese no lo tengo hecho, ¿eh? Estamos haciendo acá sobre la marcha. ¿A todo le da eso? Si nadie le discute, voy a anotar lo que dijo el primer compañero. 2,56. ¿Al resto le dio lo mismo o no? Nadie discute, todos están diciendo. ¿Todos están de Todos acuerdo? dicen que sí y afirman que les dio lo mismo. Buenísimo. Muy bien, está. Bueno, si yo tuviera los datos al revés, si yo tuviera los kilos de semilla, ¿sí? Lo que voy a cambiar es el orden en el que estoy haciendo para llevarlo a porcentaje del peso vivo. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos eso? Si yo lo que Preguntan tuviera si tienen acá, que redondear, o sea, redondeo de números, a su... perfecto. Sí, exacto, eso. Bien. El redondeo de número, acuérdense que si van a redondear, tienen que redondear bien. O sea, no se puede redondear de cualquier manera. Cuando ustedes están haciendo o sea, el redondeo, ¿cuándo lo van a aplicar? ¿En el proceso de cálculo? No, ahí no hagan redondeo, porque las calculadoras que ustedes tienen, sea en el celular, sea en la computadora, sea en una calculadora manual, ustedes van a tener posibilidad de ponerle 10 dígitos después de la coma. Entonces no hay ninguna necesidad de redondear mientras están haciendo el proceso de cálculo. Cuando terminan el resultado final, sí, por ahí es interesante hacer un redondeo para que no sea un número inmenso, ¿sí? Simplemente para que sea más fácil de leer. Entonces, si yo tengo una unidad como kilos, voy a poner por lo menos 2 lugares después de la coma, ¿sí? No necesito poner más, pero sí por lo menos 2. Ahora, si esa unidad de kilo es por debajo de 1, o sea, es vamos a poner acá, 0,02, ¿eh? Es bueno agregarle 6, 0,026, ¿sí? Si seguimos el número que teníamos, sería 0,0256. ¿Cuatro números? No, cuatro números no. No tiene sentido poner 4 dígitos después de la coma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos, el 6 es superior al 5, que es la mitad que nos hace el redondeo, entonces lo que hacemos es 0,026. Ese sería un redondeo correcto. ¿Ok? Si yo estoy, eso estamos hablando de kilos. Si yo estoy hablando de gramos, vamos a poner por acá, gramos. Si yo estoy hablando de gramos, 2,56 kilos, ¿cuántos serían? ¿Cuántos gramos serían? Todos se acuerdan cómo se pasaba de unidades, ¿no es cierto? Dos mil quinientos sesenta. 2.560 gramos, ¿sí? Imagínense ustedes si le van a poner lugares después de la coma a un número de eso. 2.560, no sé, coma 2314. No tiene ningún sentido, no aporta nada a la resolución. Es muy, muy chico la unidad como para seguir sumando. Entonces, a lo sumo le voy a poner un lugar después de la coma. Otra vez, si en realidad mi número es 0,256, ¿sí? Ahí le pongo 3 lugares después de la coma, porque estamos en un número muy chiquitito, estamos en un valor muy pequeño, y entonces los lugares tienen un significado, nos van a dar una modificación en el número de cálculo. ¿Está? Cuando estamos hablando de porcentaje, independiente del porcentaje, excepto que sea 0, normalmente se pone solamente un lugar después de la coma. Entonces será 2,5. Perdón, ahí sale como punto y no como coma. 2,5, 2,56 como máximo, ¿sí? Pero en general, cuando es en porcentaje, se redondea con un solo lugar después de la coma, excepto, ya digo, que sean números muy chicos. Si es 0, ahí sí pongo por lo menos 2 lugares después de la coma.
¿Está? Pero voy a volver a insistir en lo que dije al principio. En el proceso, cuando ustedes están haciendo todas las cuentas antes de llegar al resultado final, no redondeen, porque un redondeo pequeño en la punta del proceso termina dando un error grande al final, o una diferencia de números grande, y que simplemente fue por una cuestión de no querer escribir todos los números o no querer guardarlos, porque en realidad la calculadora o la computadora mantiene ese número guardado y simplemente ustedes van agregando operaciones y les va dando los siguientes resultados. Entonces no tiene sentido que ustedes redondeen. No hace falta, es mejor que no lo hagan. ¿Ok? ¿Estamos por ahí o no? Sí, acá surgió un tema, que ya me perdí con el cálculo, eh, porque hicieron ellos 0,026, cuando Sí. pasaron a gramos les dio 26 gramos. No, está bien, yo no pasé acá a gramos, ¿eh? Yo solamente le Ah, estaba claro, preguntando si ellos sabían cómo pasar. está. Claro, el doctor, ese no es el resultado del doctor, chicos, o sea, está bien No, no, su no, no. cálculo, su pasaje. No, les pregunté, como nadie contestó, quedamos de acuerdo que si nadie contesta, porque todos saben, no están de acuerdo. Habíamos quedado de acuerdo en eso, me parece, ¿o no? Capaz que sí. Bueno, no, ya digo, no era mi resolución para el pasaje de término. Bueno, ¿les parece que más o menos se tomaron una idea de cómo resolver esto? ¿Les parece que hagamos otro cálculo más? Por ahí pidieron que repita Sí. por qué no se puede hacer, por qué no se puede hacer en calculadora directamente haciendo en forma de porcentaje. Y ellos en calculadora van a poner el símbolo porcentaje, porque si estuvieran en una planilla de Excel, el hecho de poner el símbolo de porcentaje les hace saltar una operación, les hace tener un paso menos y eso por la ley de menor esfuerzo tendría sentido. Si no, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la necesidad? Ninguna. Ahora, la forma real de, por lo menos eso es lo que dicen los matemáticos, es que debería pensarse de esa manera. Si yo tengo X en 100, cuando lo llevo a la unidad que corresponde, lo estoy expresando más correctamente. ¿Sí? Y prueben a hacerlo, van Sí, a ver que además agrego, no. Sí, sí, dale. sí, agrego que por ahí estos cálculos son bastante sencillos. Después haremos cálculos un poquito más complicados, por así decirlo, y siempre la idea es ir razonando lo que estamos haciendo. La calculadora no va a razonar por nosotros, nosotros somos los que tenemos que saber dónde ubicar los números y por qué. Ese razonamiento lo tenemos que empezar a ejercer ya desde ahora en los cálculos básicos, ¿sí? Después van a ver que se vuelve un poco más complejo y ahí es importante Bien, hacerlo lo más razonable posible. voy a meter la cuchara Sí, para el que quiera hacer con calculadora. Si yo te digo que esa recomendación de darle 2,56, en realidad cuando yo hice los cálculos está hecho sobre materia seca, pero mi semilla de algodón tiene 12% de humedad, ¿cuánto le tengo que dar? y ahí se complicó. Yo hice esto en el No cálculo, hay aunque hay respuesta en el expertos. chat. Después le tengo que decir al productor cuántos kilos le tiene que poner en la batea, ¿viste? Exacto. Bien. Sí, es No, importante para decir, decirle nomás que la calculadora va a hacer muchas cosas más rápidas, es lo eh, único, pero el razonamiento no te lo va a hacer. sí, sí. Y remarcando eso que decís vos y que dice Valeria, ¿no? La calculadora, la planilla, la compu nos aceleran los procesos, pero no nos evitan de cometer errores porque ellos no, la máquina no comete ningún error, la máquina responde. Y lamentablemente no tiene el análisis para decir, si está equivocado, te aviso y no doy una respuesta. No, siempre da una respuesta. Y esa respuesta es la que nosotros obtuvimos en base a lo que nosotros le pusimos a la máquina.
La máquina no decidió si estaba bien o estaba mal. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan los procesos, que entiendan los porqué, que entiendan las lógicas. Imagínense si yo acá en esto le decía que, por ejemplo, esta vaquilla comía el 8%, no el 0,8. Escribí mal, me olvidé de poner una coma. ¿Hay alguna diferencia? Muchísima, ¿no es cierto? Si ustedes me dijeron que el resultado de 0,8 era 2,56, el 8 va a ser 25,6. ¿Sí? Imagínense que ustedes le tienen que decir al productor, no que le tiene que comprar 2,5 kilos por día, comprar y almacenar y después distribuir. Le tienen que dar 25 kilos por día. Y el productor le va a decir, pero usted está loco, profe, o doctor, o ingeniero, o asesor, o como sea. Está loco, nunca un animal va a comer esa cantidad. Él sabe que eso no lo puede consumir. Él sabe que es una cantidad demasiado grande. Pero la calculadora a usted le va a dar la respuesta 25,6. Entonces, si ustedes no pensaron, no miraron, no se dieron cuenta que los números son diferentes, y si no miran el resultado final y ven que es una barbaridad, que es imposible, van a hacer muy malas cosas y van a quedar pagando, van a quedar expuestos. ¿Sí? La calculadora le dio el resultado, es cierto, pero ustedes tienen que saber si está bien el resultado o no. Y si les suena raro, tienen que volver atrás y hacer el proceso de vuelta y descubrir dónde está bien y dónde está mal. ¿Bien hasta ahí? Sí, Bueno, están pidiendo que no le maten por haber preguntado eso. no, pero no es para quien preguntó. De hecho, explicarle que yo no veo quién pregunta, porque yo estoy con la presentación, así que no veo. Al que no se preocupe. Es para hacer hincapié en estas cosas porque después se siguen marcando esas cuestiones y hasta tenemos profesionales que se reciben y siguen teniendo estos problemas. Entonces, como ya sabemos que eso pasa, le remarcamos ahora para que se eviten las complicaciones posteriores. Es solo eso. Bueno, voy a cambiar y les voy a mostrar otra forma de hacer y de paso vamos a empezar a familiarizarlos con otro tipo de herramienta que tienen que pueden utilizar. ¿Todos saben qué es esto? ¿Qué programa estoy usando? Ya arriba dice, así que seguramente se dieron cuenta, ¿no? Excel, planilla Excel. ¿Sí? ¿La conocen todas? Todos y todas. ¿La han Sí, varios usado? están diciendo que sí. ¿La usan? ¿La han usado? Los felicito a los que la usan o la han usado y a los demás les digo que sería bueno que aprendan a utilizar alguna planilla de cálculo. Como solemos decir nosotros, sabemos algunas cosas y otras no. Yo particularmente sé usar más o menos la planilla de Excel y no otras planillas de cálculo, lo cual demuestra mis limitaciones, pero sé que esta es una planilla que es muy útil, que a mí me ayuda mucho, a todos nosotros que la usamos nos ayuda mucho, nos facilita el trabajo, nos soluciona una serie de problemas y lo hace más rápido. Con las mismas consideraciones que dije antes, también hace que nos equivoquemos, no que nos equivoquemos, que cometamos los errores más rápido si nos equivocamos. ¿Sí? Esto también era un dato que dio el doctor Balbuena en el teórico. ¿Sí? Si yo no copié mal, el dato decía 60 kilos de peso vivo, la dieta decía y yo le agregué el animal que estaba consumiendo, ¿no? Tenemos un cerdo de 60 kilos de peso vivo que consume el 3% de su peso vivo. ¿Cómo hacemos para saber cuántos kilos consume por día ese animal? La forma es el mismo mecanismo que hicimos hoy, ¿sí? Entonces, si tuviera 100 kilos, el cerdo estaría consumiendo 3 kilos, ¿no es cierto? Porque me vamos a ordenar un poquito esto para que quede mejor. Pero el cerdo no tiene 100 kilos, sino que tiene 60 kilos. ¿Eh? Y ese es el resultado que tenemos que resolver. Entonces, el que vaya resolviendo, que me grite cuánto dio.
Esa sería la 1,8. forma de calcular. ¿Cómo? 1,8 kilos. Ajá, ¿hay varios que están de acuerdo con eso o hay uno solo? No, varios. Bien, perfecto. 1,8 kilos. Ok, muy bien. Ahora, el primer dato que tenemos que nos interesa, primera respuesta, ¿cuánto consume en kilos? Sabíamos en porcentaje el peso vivo, ahora sabemos en kilos, 1,8. Ahora, resulta que no come un solo alimento. Como se comentó hoy en la clase del doctor y lo comentamos el martes también, normalmente los animales para tener una buena dieta, una dieta balanceada, se le dan más de un alimento. En este caso tenemos 70% de maíz, 30% de harina. ¿Cómo hacemos para saber cuánto come de maíz y cuánto de harina en kilos? Otra vez, el razonamiento es más o menos el mismo, ¿no es cierto? Si vamos al maíz, tengo en 100 kilos, tengo 70 kilos de maíz, ¿no es cierto? En 100 kilos de dieta, tengo 70 kilos de maíz. En 1,8 kilos de dieta, que es lo que está consumiendo, tengo X. Acá entonces es dieta y acá es maíz. ¿Sí? Vamos a separarlo para que no cause confusión. La forma de calcular es la misma, 1,8 por 70 dividido 100. Y seguro que ya tienen el resultado. 1,26 kilos de maíz. Muy bien. 1,26 kilos de maíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos sacaron ese cálculo? Para algunos que Sí. pidieron si le íbamos a dar más cálculos, estos son los cálculos que estamos dando. Esto es lo que normalmente estamos haciendo en un práctico, de que ustedes vayan resolviendo las consignas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos falta? La soja. ¿Eh? Otra vez, la relación es 100 Ya kilos. hay alguien que tiró el resultado de soja ya. ¡Qué grande! Ese es mi ídolo. Mientras lo haya hecho bien, ¿no? No, no vale por resta, ¿eh? No. Vale la aclaración. Entonces acá tenemos, esto es dieta y esto es soja, grano de soja. No, perdón, harina de soja. Harina de soja decíamos que era un subproducto de la soja. ¿Sí? Y básicamente, para que ustedes tengan una relación, el maíz nos está aportando mucha energía, tiene mucho almidón, nos aporta mucha energía, y la soja nos aporta mucha proteína. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 0,54 kilos. 0,54. Ok. Entonces son igual que este. Bueno, ahora vamos a ver dónde explotamos, porque hasta ahora hicimos un cuadrito igual que si hubiéramos hecho en el Word o no. Ahora yo les voy a mostrar cómo podemos explotar esta planilla de Excel, donde vamos a hacer esta misma cuenta, esta misma ecuación, pero como una función dentro de lo que es el Excel. Y para aplicar una función matemática, las funciones yo las puedo buscar acá, tengo un montón de funciones que se pueden utilizar. Están viendo acá, tengo distintos tipos de funciones, ¿sí? Matemáticas, tengo funciones estadísticas, tengo funciones, no sé, financieras, alguno que necesita hacer sus cuentas, ¿eh? Tengo un montón de funciones. Perdón, si ven acá, cuando puse este cuadro de funciones, ¿qué es lo primero que me puso? Un símbolo igual. Eso me está diciendo que para poner una función, lo primero que tengo que poner es un igual y después la función que quiero que me resuelva, la que yo estoy pidiéndole que realice. ¿Sí? En este caso ya tenemos acá nosotros cuál es la ecuación que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos igual, ¿eh? Este número, este 60, es este que está acá. ¿No es cierto?
lo multiplicamos por ¿quién? Por este que está acá. Y lo dividimos por el 100. Y como vemos acá, nos da el mismo resultado. ¿Y qué ganamos por eso, con eso? Al final, lo único que hice fue trabajar más porque tuve que poner un igual. No, porque me resuelve. Esto acá lo resolvieron ustedes en una calculadora. Esto me lo resuelve solo la máquina. ¿Sí? Si ustedes miran acá, acá se ve la función que se puso y se ve cuáles son las celdas que está ocupando. ¿Se dan cuenta? Le pone los colores con los nombres de la letra de la columna y el número de la línea. Y la función. ¿Qué pasa? ¿Qué otra ventaja tiene esto de que me resuelve ahí? No tengo que estar haciendo la calculadora. Que si yo cambio un dato de acá, supongamos que digo que no consume el 3% del peso vivo, sino que consume el 2,5%, me lo calcula solo. ¿Sí? Lo cual hace que sea, una vez que yo tengo armada la ecuación, eso sea más rápido. Entonces, si yo estoy haciendo distintos cálculos, lo puedo llegar a dejar armada una tabla con mis cálculos, con mis datos de los alimentos, por ejemplo, y hacer que la máquina me vaya calculando eso. Volvemos al número que teníamos, ¿sí? Y nosotros podemos copiar y volver a utilizar esta función. Copiar, perdón, acá dice copiar. ¿Todos me acompañan? No estoy yendo muy rápido. Pongo en la misma celda, fíjense que todo esto es igual, pongo acá y copio la función. Para verificar que estoy haciendo bien las cosas, me voy acá, miro la ecuación y veo que está haciendo lo que corresponde. D12, que es el 1,8, por E11, que es el 70, dividido de 11, que es el 100. ¿Sí? Entonces, con esta metodología, con esta herramienta que es el Excel, la planilla de Excel para mí es una herramienta de trabajo, yo puedo estar acelerando mis procesos. ¿Sí? Pero también, si yo hago mal la ecuación, lo único que voy a estar logrando es que todos los números me salgan mal. Supónganse que yo acá, en vez de hacer como debería, me confundí y acá puse otra multiplicación. Fíjense qué lindo número. ¿Tiene algo que ver con el anterior? Sí, perdón. Decime. Preguntan cómo se llama la función que utiliza, cómo se la busca en el Excel. En este caso, no me acuerdo un nombre de la función, sino que simplemente lo escribí la fórmula. Claro, ¿Sí? sí, ahí respondieron, escribí igual y hacer clic en hacerla, sí, le respondieron Exacto. eso también. Sí, sí. O sea, como ustedes vieron acá, yo puedo escribir los números, perdón, acá podemos hacer. Yo puedo escribir los números, poner igual, y escribo lo mismo que puse acá. En vez de escribir ahí, les voy a mostrar acá rápidamente. Yo pongo acá igual. Y fíjense que me sale el mismo número que acá, que todos los resultados. ¿Sí? Ahora, cuando yo cambio acá, no, acá era en vez de 3 pusimos 2,5. Fíjense, este no cambia. ¿Por qué? Porque yo copié los números, no copié la función, no copié la celda con la función. ¿Me explico? Vuelvo y les muestro otra vez. Yo tengo los números de la cuenta. Acá no pongo los números, sino pongo las celdas donde están los números. Entonces, cuando yo cambio una celda, el valor de una celda solo cambia acá, porque la máquina, la ecuación está calculando lo que dice la celda, no está usando un número fijo. Acá, si yo le pongo igual,
yo consigo que me calcule sola, no tengo que hacerlo en la calculadora aparte, ¿sí? Pero no está casada, no está anclada en una celda, está simplemente los números fijos. Entonces, si bien esta me hace la cuenta, no se modifica después automáticamente. Esta que sí está anclada en cada una de las celdas, se modifica automáticamente cuando cambio los valores de esa celda. ¿Se entendió? ¿Conseguí explicar cómo usar? Están diciendo que sí algunos. Algunos pocos. Ahora dicen más. Bueno, buenísimo. Muy bien. Entonces nosotros estuvimos determinando cuánto consume el cerdo de dieta por día. Ahora dijimos cuánto consume de cada alimento. ¿Sí? ¿Y qué nos está faltando decir? ¿O qué otra cosa podríamos decir? Podríamos preguntarnos cuánto consume de proteína o de energía. ¿Sí? Que es esto que está acá. Que ustedes ven. Bueno, eso... Te aclaro que esos valores están inventados nomás. No, esto sí. Porque no son de un alimento, sino que es una dieta hipotética. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a estar haciendo cómo estimar una dieta, cuánto tiene de energía, de proteína, de fibra, de distintas cosas. ¿Sí? Pero como para eso, para poder discutir de esa composición, necesitamos el análisis de alimentos y saber qué significa cada una de las partes de los nutrientes que tiene ese alimento, lo vamos a resolver después. Si alguno quiere avanzar, estaría buenísimo que para la clase que viene vengan conociendo qué significa proteína bruta, qué significa extracto etéreo, qué significa las unidades de energía que podemos usar, ¿sí? Porque de eso se va a tratar la próxima clase y queremos ir primero avanzando sobre la parte teórica, que ustedes empiecen a entender los conceptos, conozcan los alimentos, conozcan los conceptos que vamos a utilizar y que esta parte de cálculo sea una consecuencia, porque ustedes interpretan, entienden de qué se trata, no porque saben matemáticas. ¿Ok? ¿Están conmigo? Preguntan si entra Excel en el parcial. Si le puedo copiar la planilla y Le dije que pasársela. sí. Miren, yo estaría feliz si ustedes, digamos, después cuando estamos terminando la materia, entregan y hacen la formulación de dieta y todo con un Excel. Estaría súper conforme, ¿eh? Sería un muy buen resultado. Pero esto es una herramienta que nosotros creemos que es útil. Puede ser que ustedes no la consideren útil o puede ser que ustedes digan, hay otra herramienta que son mejores que esa. ¿Sí? No hay problema. Claramente todos estamos para aprender y seguramente ustedes van a encontrar cosas más novedosas, más fáciles, más complejas, más útiles, con mayores recursos. Y no hay problema, ojalá y encuentren y nos enseñen a nosotros para que nosotros también podamos avanzar. ¿Ya está? Bueno, si no hay más preguntas de esto, vuelvo a insistir, la clase que viene vamos a hablar de análisis de alimentos, vamos a hablar de algo de clasificación de alimentos también, y vamos a empezar a usar esos resultados de los análisis de alimentos para calcular qué le estamos dando a los animales. En un cálculo similar a este, decir, bueno, un cerdo come tanto de tal alimento, tanto de tal otro alimento, cuánto come de proteína, cuánto come de calcio, cuánto come de extracto etéreo, etc. ¿Bien? Sí, justamente estaban preguntando por el cronograma de clases, pero lo que le estaba diciendo es que como se nos dificulta fijar un cronograma, siempre le estaremos diciendo los temas que van a entrar en cada clase, la clase anterior. Exacto.
Por Así es. ejemplo, ya está subido en el aula la clase práctica del martes, un video para la clase práctica del martes, y una bibliografía recomendada para la clase ya está subido en el aula. Así que ustedes ya pueden ir viendo eso. Ahí dice una chica que ahí ya está subido un cronograma, o qué es lo que está subido en la página. No sé si entendí No, lo que dice o... No, no, ella ahí preguntó si hay algún cronograma. preguntó si ya estaba subido. Sí, sí. No está subido por eso, porque como les dijimos el primer día, estamos aprendiendo también, y por ahí los tiempos no los tenemos tan claros, y también no sabemos cómo van a ser los tiempos de respuesta de ustedes también, en cuanto a estar resolviendo estos temas, estar más preguntas, menos preguntas, etc. ¿Está? Con respecto a, ya lo habíamos comentado, pero vamos a seguir insistiendo. Nosotros vamos a dar una clase teórica, vamos a dar el teórico y con partes del práctico también, se va a dar clase práctica, y después de eso ustedes van a tener línea directa con los responsables, los docentes responsables de cada comisión, para que de esa forma puedan seguir sacándose dudas, hacer una nueva práctica, si es necesario hacer una reunión virtual como esta, una videoconferencia, charlar, discutir, aclarar cosas, sin ningún problema. Todas las vías que podamos colaborar para que esto sea un éxito, estamos dispuestos. Antes de que lluevan las preguntas por las comisiones, les aclaro que sí, mañana o pasado nosotros ya vamos a estar dividiendo las comisiones. Pasa que nos encontramos con que habían muchos formularios de Google repetidos, ¿sí? Entonces eso dificultó un poco la organización en comisiones. Pero ni bien las tengamos, les vamos a avisar siempre por el aula virtual. Entonces ustedes saben con quién contactarse, seguramente se pasarán los enlaces de los grupos de WhatsApp. Toda la información va a estar en el aula, ¿sí? De la división por comisiones. Sí, correcto. Exacto. Una cosa quería agregar, creo que ya se dijo, pero no está de más insistir. Hay teóricos que yo los consideraría teórico práctico. Por ejemplo, el que viene, si no saben los conceptos de los distintos componentes que se van sacando, después el práctico se transforma en un mero cálculo de matemático, y si no, se pierde en la parte biológica que tienen cada componente, para qué sirve, etc. Y la mayoría de las clases va a ocurrir eso, porque, no sé, se me ocurre que incluso ahora que no es presencial se dificulta un poco más de lo que hacíamos antes, que se hacía una pequeña introducción, incluso teórico, en el mismo práctico. Ahora tenemos que manejarlo con lo que tenemos acá, digamos, disponible para comunicarnos. Y, en fin, no sé, eso queda a criterio de ustedes, no obligamos a que la gente venga a los teóricos, solamente le decimos que es conveniente. Perfecto. Bueno, creo que estamos hasta ahí. Nos estaremos viendo de vuelta el martes a las 15 horas, y las previas comunicaciones van a estar en el aula virtual y también posiblemente ahí en el grupo de WhatsApp general de todos los alumnos.